5 de la tarde con 29 minutos y como todos los viernes comenzamos nuestro espacio Hola Ciencias con nuestra querida Andrea Obaid. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo están? Bien. ¿Y ustedes? Qué gusto saludarlos como siempre a esta hora de la tarde. Sí, qué rico verte, Andrea. Un espacio que es tan esperado por la gente. Se nos escriben toda la semana. Oye, ¿verdad? Qué rico el viernes. ¿De qué irá a hablar la Andrea en Hola Ciencia? Hoy día tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar hablando de 3 temas, pero espectaculares. Así que los invito desde ya a que nos vean y participen con el hashtag que es Hola Ciencia en Instagram, en Twitter, para que hagan preguntas, porque hoy vamos a partir con un tema que es súper existencialista y vamos a hablar de la neurociencia de Dios. ¿Se imaginan de qué se trata eso, no? ¿La neurociencia de Dios? Así es. Bueno, tiene que ver con todo lo que ha pasado por miles de años, las creencias que tenemos los seres humanos, ¿no? Desde qué hay después de la muerte, creencias desde la reencarnación, desde Dios, desde el más allá, y que nos han llevado a hacernos muchísimas preguntas. ¿Ustedes qué creen que hay después de la muerte, por ejemplo? Andrea. La pregunta. A ver. Andrea, ¿así en frío? Así en frío, No, pues. yo creo Julieta, que ¿qué crees que hay después de la vida? Yo creo que hay un estado en donde nuestras almas descansan. ¿Ya? ¿Existe el cielo, por ejemplo, para ustedes? Bueno, la religión, y para las personas que son creyentes, esto es muy importante, y este es un programa que vamos a estar debatiendo de eso, así que no queremos herir susceptibilidades, pero queremos adentrarnos en la ciencia. ¿Qué es lo que dice la ciencia de esto? ¿Tú qué crees que hay, Andrea? Uy, qué pregunta. Me encantaría creer que hay algo más. Y yo lo que sí siento es que no puede ser que la energía que nos hace ser, más allá de este envoltorio que es nuestro cuerpo, desaparezca. Todo lo que somos y hemos creado y hemos construido creo que se va a algún lado. Y me encantaría creer en la reencarnación. Claramente no hay evidencias científicas, pero hoy día queremos descifrar eso. ¿Qué es lo que dice el cerebro de esto? Yo no sé si reencarnación propiamente tal, pero sí reencuentro. Me gusta pensar en un reencuentro con los que ya se han ido. Es verdad. Bueno, tenemos un contacto con uno de los expertos en esta materia. Estuvo en agosto acá en Chile en el Festival Puerto de Ideas de Concepción. Él es biólogo, es un gran divulgador científico. Desde Argentina está con nosotros Diego Golombek. ¿Cómo estás, Diego? Muy bienvenido, un gusto tenerte hoy día. Aparte que sabemos que hoy día a las 6 de la tarde vas a lanzar un nuevo libro y te agradecemos por tu tiempo, sin duda. Muchas gracias a ustedes, un gustazo hablar contigo, Andrea, y con el programa, así que muchísimas gracias por el llamado. Y sí, ahora en un ratito largamos libro nuevo, así que encantado de charlar, breve, pero charlar al fin. Diego, tú que has estudiado esto por muchísimo tiempo, tienes libros publicados, tienes charlas internacionales. ¿Es Dios real o está en nuestro cerebro principalmente? ¿Cómo, de alguna forma, entregamos respuesta a esto y a todas las experiencias místicas que vivimos en torno a la religión? Bueno, no sé si hay gran diferencia, ¿no?, entre preguntarse si es real o si lo crea nuestro cerebro. Pues si lo crea nuestro cerebro, para esa persona es real de alguna manera. No es una pregunta científica preguntarse por la existencia de Dios, porque la ciencia se plantea que no hay límites, mientras que la religión se plantea un límite muy claro. Si hasta acá puede explicar la ciencia, más allá la fe. Para la ciencia eso no existe, no puede existir. Lo que sí tenemos evidencias es que hay áreas del cerebro que se activan cuando las personas están en una situación de creencia, en una situación ritual, una situación de rezo. Así que para esas personas pasa algo, su cerebro está generando algo que le pueden poner nombre, se puede llamar Zeus, se puede llamar Thor, se puede llamar Dios, pero claramente correlaciona con la actividad del cerebro en ese momento. Mira, Diego, tiene que ver con que somos seres muy fuertes pero a la vez muy débiles y necesitamos creer en algo más. El 80%, estoy leyendo aquí la introducción de la Andrea, redactada por Andrea Obaid, el 80% de la población cree en algo sobrenatural. O sea, y desde tiempos, desde que el hombre es hombre o la mujer es mujer, lo cree. ¿Es porque somos muy débiles y necesitamos para nuestra existencia el creer que existe algo más? Yo no sé si hablaría de debilidad, pero lo que decís es exactamente así. Hay un porcentaje enorme de la población que cree en algo sobrenatural. Lo llama Dios, lo llama espíritu, lo llama energía, como fuera. Y esto no ha cambiado en la historia, en las culturas y en la geografía. Cuando pasa algo así, algo que es tan mayoritario, nosotros tendríamos que pensar, a ver, esto no puede ser solo cultural. ¿Será que hay algo biológico que nos vuelve a los humanos propensos a creer en lo sobrenatural? ¿Habrá tenido una ventaja adaptativa?
el creer que si se cae un árbol o cae un rayo o sale el sol, hay una fuerza más allá de eso? Y la respuesta es sí, si no, no se hubiera mantenido tanto tiempo. Seguramente para aquella persona que creyó y salió corriendo para salvarse o se juntó con otros porque todos creían en lo mismo, eso tuvo un significado evolutivo muy fuerte. Y sobrevivieron, se hicieron más fuertes y claramente fueron expandiendo esas ideas. Así que yo no hablaría tanto de debilidad, hablaría más de evolución. Mira. El hecho de que tanta gente crea en lo sobrenatural, dice, se ha mantenido a lo largo de la evolución y para algo ha servido adaptativamente. Pero en ese sentido nuestro cerebro está como programado para vivir o creer en estas experiencias místicas, y te lo pregunto también asociado a los milagros. O sea, muchas personas creen en los milagros, hacen mandas, ¿no?, a los santos, hacen peregrinaciones por muchísimo tiempo. ¿Tú, Julita? Yo creo en los milagros. Yo siento que cada vez que he hecho una manda, por la salud de mi papá, la salud de mi hija, se ha cumplido, y he tenido que pagar la manda, por supuesto, porque son cobradores. Pero sí siento que efectivamente, no sé si la energía o que todos le ponemos cuando hay alguien que está enfermo, que necesita nuestra oración de nuestra energía, pues efectivamente hay algo a lo cual uno le reza, lo invoca y te ayuda. Te ayuda en momentos de problemas, de debilidad, de salud. ¿Qué respuesta o explicación tiene eso, Diego, no? Porque es muy potente, o sea, de verdad la religión mueve a las personas, pero en la historia de la humanidad, y ha llevado, por ejemplo, a sacrificios también humanos desde los aztecas, los incas, en civilizaciones, ¿no?, de Perú, México y Latinoamericana, y que creen también en estos dioses que también han sido desde la naturaleza, ¿no? La Pachamama, Inti, el sol, etcétera. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene explicación? Yo estoy seguro de que sí, y me agarro de lo último que decían, que me ayuda. Efectivamente, las creencias ayudan a la gente. En principio te baja el estrés, ¿sí?, porque tenés que tomar menos decisiones de alguna manera, ¿sí?, sobre todo en las religiones más ritualísticas, donde hay preceptos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo que decidir tanto. También nos ayudan las preguntas existenciales: ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa cuando no estemos más? Y bueno, la religión, la creencia, te da una explicación que te calma, te hace bien. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sería demasiado soberbio por parte de la ciencia decir, y esta gente ignorante que cree en cualquier cosa, porque ayuda. Entonces, ¿quién soy yo para decirle, no, eso es mentira? ¿Sí? No hay ninguna evidencia científica, no la va a haber, porque no tiene nada de científico. Sin embargo, a mí me interesa mucho más qué le pasa a la cabeza de esa persona que cree y por qué la ayuda. Y eso sí es un problema científico, entender qué le pasa al cerebro, qué le pasa a la salud en general de esa persona que tiene cierta creencia. Y eso es una pregunta absolutamente científica. Estamos muy acostumbrados a pensar en la ciencia versus la religión, es la preposición que usamos. No, como antagonista. Son dos caminos totalmente paralelos y que no debieran cruzarse. Lo que sí podemos hacer es una ciencia de la religión, entender científicamente qué le pasa a la gente que cree. Por lo tanto, si las ayuda, entendamos por qué las ayuda. Claro, lo que pasa es que muchas personas también piensan que nuestro cerebro tiene un poder tan fuerte que se llama también esta ley de la atracción, que uno, como decía la Juli, piensa en algo, lo llama, por decirlo así, lo canaliza o decretas. O las oraciones de forma colectiva, ¿no?, pueden lograr que pase algo que a veces es impensado. Y ahí te pregunto, ¿tiene nuestro cerebro este poder, o más bien las cosas que suceden son al azar? No, las cosas son al azar, pero el asunto es que nosotros muchas veces confundimos, y es un sesgo cognitivo del cerebro, confundimos correlación, accidente, azar, con causalidad. Vemos que pasan dos cosas. Yo rezo, por lo tanto pasa lo que yo pedí, e inmediatamente le otorgo causalidad a esto, y no hay ninguna causalidad, hay una correlación. Las casualidades son mucho más frecuentes de lo que pensamos. ¿Sí? Y nuestro cerebro no es muy bueno en la distinción entre correlación y causalidad. Entonces, por eso nos parece que hicimos tal cosa, sucedió tal otra, obviamente fue Dios, fue mi rezo. De ninguna manera es así, porque nuestro cerebro tiene esa forma de pensar. O sea, como que interpretamos por todos lados. Como que interpretamos y además, por ejemplo,
Otra cosa que tiene que ver con lo místico. Vemos caras por todos lados. Por eso es tan común gente que ve la cara de la Virgen o la de Cristo o lo que fuera. Porque nuestro cerebro tiene una parte dedicada a identificar caras enormísima, mucho más grande que identificar otras partes del cuerpo u otros objetos. Entonces es lógico que veamos caras. Es la misma sensación de identificar la forma de las nubes. Pero claro, como hay toda una historia detrás, le ponemos todo un mito, todo un ritual detrás, que no es cierto, ¿no? Es como frustrante no es igual escuchar también lo que dice la ciencia en ese sentido, porque a los seres humanos, como tú decías, nos llena de esperanza, también de positivismo, creer en esto, creer que existe. Y por supuesto nos da tranquilidad cuando tenemos a un familiar enfermo o cuando pasa un accidente, rezar, pedir, creer en un ser supremo, juntar a mucha gente que está pidiendo por lo mismo y pasan cosas, yo creo que nos hace ser también más humanos. Y cuando a veces vienen estas explicaciones, uno dice, pero ¿cómo es posible? Y ahí te pregunto otra cosa, ¿qué pasa con la telepatía? ¿Qué pasa con la intuición? Cuando a veces creemos que efectivamente pensamos en alguien y esa persona te llama. Tremendo. Claro, eso es tremendo, sí. o tienes esa sensación de que no voy a ir a este lugar porque algo nos puede pasar. O hijo, hija, no vaya a esta fiesta porque creo que puede suceder un accidente. Y a veces pasan esas cosas. ¿Existe entonces la telepatía? ¿Existe la intuición? ¿O también nuevamente en nuestro cerebro que está predeterminado o tiene alguna parte que trabaja en eso? Algo muy improbable no es imposible, ¿sí? Aunque haya muy pocas probabilidades de que ocurra alguna cosa, encontrarte con alguien en quien venías pensando, por ejemplo, es altamente improbable si no ves a esa persona hace mucho tiempo, pero no es imposible. Está dentro de las probabilidades de que pueda ocurrir. Lo que pasa es que decimos, no, pero esto es imposible. Yo no veía a esta persona hace 10 años, de pronto pensé, soñé con esta persona y de pronto me llama. Bueno, es una casualidad, pero es probable, es algo que puede llegar a ocurrir. Otra cosa es la intuición. La intuición no telepática, no hay ninguna prueba de la telepatía, de transmitir pensamientos, etc. Pero la intuición es un fenómeno de cognición social. Nosotros no somos solo un cerebro con patas. Somos un cerebro con patas comunicado con otros cerebros. Y eso lo desarrollamos a través de las emociones, a través de la teoría de la mente, de la empatía. Entonces eso es lo que llamamos intuición. Nuestro cerebro consciente e inconscientemente es capaz de analizar e integrar muchísimos estímulos que están por ahí y de pronto nos viene una idea. Por ejemplo, ojo, ese lugar es peligroso. Sí, claro. Pero no es magia. Es que nuestro cerebro analizó un montón de cosas, recordó otras similares y dice, esto me parece que podría llegar a ser peligroso. Y bienvenido sea, gracias a eso estamos acá. Fíjate que me pasa eso cuando voy a hacer algo de repente, miro a mi mujer y con la cara que ella pone yo sé lo que tengo que hacer. O sea, yo no sé si es telepatía, no sé si es telepatía o la conozco demasiado. Pero bueno, en el caso de ella me mueve una ceja. O sea, una pura mirada. Es que mi mamá también, una pura mirada me ponía y listo, no sabía. Ahora, ahí hay mirada, hay uno decodifica mucha información. Pero, por ejemplo, nosotros de repente en la reunión de pauta con el equipo, dice, hagamos este tema, ¿qué te dice la guata? ¿Eso es qué? ¿Intuición? ¿Eso es decodificación de información que no la procesa de pronto tanto el cerebro, sino que más el instinto? La guata del estómago, Diego, aquí en Chile, por si acá. La guata del estómago, claro. La barriga. Claro, la barriga, panza. La panza, eso. Tengo un diccionario chileno-argentino, así que vamos bien. No, es que está muy bien la pregunta. ¿Dónde sentís la emoción? Imagínate que ahora hay un ruido y te asustás. ¿Dónde lo sentís? En el estómago, en la guata. Y esto es científico, eso porque ahí está la glándula suprarrenal y secreta adrenalina. Lo mismo cuando estás con la persona que te gusta mucho, estás muy enamorado. ¿Dónde lo sentís? Son las mariposas en la panza. En realidad es adrenalina en el estómago, pero es poco romántico. Claro. Siento por ti, adrenalina en el estómago. Pero claro que todo el cuerpo es parte de la emoción. Sin duda que es así. Pero eso lo vamos aprendiendo. Con la experiencia somos muchísimo más intuitivos. Mira. Oye, tenemos una pregunta de Twitter, vamos a leerla, que es una experiencia de una persona que nos está viendo. Mira, a ver, leámosla acá. De Edu. Eso. Dice, estuve en un estado de inconsciencia durante casi un mes por estar en situación de riesgo vital. ¿Existe otra dimensión en la cual la fuerza natural me hizo creer en el alma rodeada de energía, emoción, alegría, fe, esperanza, equilibrio? La magia es creer que es posible.
Oye, ese tema es interesante porque también está relacionado, Diego, con todas las experiencias que han vivido muchas personas que han estado al borde de la muerte, que han estado declaradas muertas clínicamente y que ven esta luz como al final del túnel y que también se vienen a la mente todos los recuerdos de lo que fue la vida. Entonces uno dice, bueno, este túnel nos lleva como a una vida después de la muerte o al paraíso donde creen las personas católicas, cristianas, ¿no? Lo que también decía acá nuestro amigo Edu, ¿qué explicación tiene eso? ¿Hay una vida después de la muerte o nuevamente el cerebro es el que nos juega nuevamente aquí algo para creer? Bueno, podríamos decir que hay una vida después de la muerte que se llama recuerdos, que es fuertísimo y vivimos a través de esos recuerdos y a través de que se recicle la materia en la naturaleza, que es algo extraordinario y es algo a mí me maravilla. Es muy bueno el final de lo que decía Edu, que me hace bien creer en esta magia. Y claro que sí, y si te hace bien, adelante, ¿sí? Pero el asunto son las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, la luz al final del túnel, o ver la vida en cámara lenta, o verse desde arriba. Hay explicaciones fisiológicas para esto. ¿Cuáles? Imaginemos que efectivamente el cuerpo está en una situación muy crítica, con lo cual hay menos perfusión sanguínea, ¿no? No llega sangre a todos lados, entre otros lados a la retina. Si llega poca sangre a la retina tiene que avisarle al resto del cerebro, algo raro está pasando. ¿Y qué es lo único que puede decir la retina? ¿Qué palabras puede usar? Luz. Veo luz. Entonces esa luz al final del túnel seguramente sea un reflejo de que ahí está llegando menos sangre, el corazón está dejando de latir. Lo mismo con respecto a los recuerdos. Hace muy poco tiempo, el año pasado, hubo un caso extraordinario de una persona que le estaban registrando la actividad cerebral y falleció por otros temas, por una cuestión cardiovascular. Entonces registraron la actividad cerebral del momento que estaba muriendo esa persona. Y la configuración del cerebro era la misma configuración de cuando soñamos a la noche. Por lo tanto, eso dicen las personas que atravesaron una experiencia cercana a la muerte, que me vino la vida por delante, que tuve imágenes, es una producción del cerebro que sueña en ese momento y le dice al cerebro un montón de imágenes que están allí en el inconsciente. Nosotros tenemos muchas cosas inconscientes. Lo más importante que tenemos es inconsciente. Respirar, que lata el corazón. Es como si la evolución no hubiera confiado en nosotros, ¿no? Si la evolución hubiera dicho, no, esto se van a olvidar de respirar, de la conciencia. La inconsciencia es fundamental en la vida. Pero también yo creo que quizás parte de la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, de que todo este proceso de la muerte quizás sea menos doloroso, por decirlo así, todo lo que implica dejar esta vida, nuestros seres queridos y dejar de existir? Bueno, claro que sí, es una de las grandes preguntas existenciales. Cuando uno empieza a tener cierta idea de la muerte, hacia el final de la infancia o comienzos de la adolescencia, angustia muchísimo. Sí. ¿Cómo que me voy a morir? ¿Cómo que mamá y papá se van a morir? Es una cosa muy angustiante y esa angustia nos atraviesa a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, todas las explicaciones rituales, las explicaciones míticas de las religiones, tratan de solucionar esa angustia y decirte no te preocupes, va a estar todo bien, etc. Y si, insisto, por más que no sea algo cierto ni vas a tener ninguna evidencia científica, si hay gente a la cual le hace bien y la ayuda a vivir, estudiémoslo, no lo neguemos de plano. ¿Y qué pasa para la ciencia cuando uno fallece? Lo mismo que pasa cuando fallece cualquier organismo vivo, ¿sí? Se reciclan los materiales, afortunadamente, y eso es el ciclo de la vida. Por ejemplo, el que vemos en El Rey León, ¿sí? Cuando presentan al joven Simba, el ciclo de la vida es eso, es renovarse permanentemente. Hay algo que a mí me molesta mucho de lo sobrenatural, y acá cito a Ricky Gervais, el cómico inglés. ¿Para qué necesitamos lo supernatural si la naturaleza es suficientemente súper? La naturaleza es extraordinaria, es maravillosa. No necesitamos otras explicaciones. Es que también muchas veces utilizamos lo sobrenatural para tratar de explicar a lo que nosotros no le encontramos alguna explicación racional. Obvio. Entonces, claro que sí, pero ahí está la gran diferencia entre ciencia y explicaciones religiosas. Claro. La ciencia dice
lo vamos a conocer. Una vez que tengamos mayor tecnología o podamos entenderlo, o la gente haga las preguntas adecuadas, lo vamos a conocer. La religión dice, hasta acá llego, más allá es el misterio. Y ahí es donde se diferencian absolutamente ciencia y religión. Claro, Diego, pero la ciencia es absoluta, o sea, ¿esta es la respuesta definitiva? Porque quizás hay muchas respuestas que todavía la ciencia no las tiene también. Y ahora estamos hablando de un tema que, de verdad, es muy sensible, es muy interesante, es algo que cruza todas las civilizaciones por miles de años también, y te lo pregunto porque, claro, o sea, por algo también creemos y queremos creer en que existe el alma, queremos creer que hay algo después de esta vida, darles también esa respuesta a nuestros hijos que nos hacen preguntas desde muy chicos. ¿Puede que también la ciencia esté equivocada o todavía no tenga esa respuesta? Lo primero que decías, absolutamente sí. La ciencia no es absoluta, va cambiando, vamos entendiendo más, vamos mejorando las explicaciones o mejorando las metodologías o mejorando las preguntas en todo caso. Lo que pasa es que las preguntas sobre el alma, sobre Dios, etcétera, no son preguntas científicas, sino son preguntas que uno pueda responder de una manera científica. Son preguntas filosóficas de alguna manera, con lo cual no creo que vaya a haber cambios en ese sentido. A ver, puedo equivocarme, ¿sí? Pero lo que necesitamos en ciencia son evidencias, claro, no ganas, entusiasmos o preguntas filosóficas. Ninguna evidencia, ni hay una pregunta. No hay una forma de preguntarse científicamente sobre el alma o sobre Dios. Sí podemos preguntarnos sobre qué le pasa a la gente con respecto al alma o a Dios. Me gustó lo que dijo Diego respecto del ciclo de la vida, me hace mucho sentido. Antes yo creía otra cosa, hoy día creo algo y en el futuro no sé qué es lo que voy a creer, pero hoy día, ¿qué es lo que pienso? Que de pronto con la evolución humana, el ego del ser humano ha ido aumentando tanto, hemos logrado tantas cosas, que nos cuesta convencernos de que cuando te mueres nomás. Exacto. Y se acaba y pasas a ser polvo y alimentar a los gusanos, qué sé yo. Como que nos frustra el decir, bueno, esto era y se acabó. O sea, como que no hay más. De pronto tiene que ir con el ego que nos hemos ido, lo hemos alimentado a través de la evolución, Diego, ¿no? Por supuesto, es una de las grandes heridas al narcisismo, ¿sí? La selección natural, lo que hizo Darwin, de decir no hay una jerarquía donde los humanos, las humanas están arriba de todos, sino que son un organismo más que evolucionó, claro. Y bueno, nos baja de un ondazo, claramente. ¿Sí? La herida al narcisismo del psicoanálisis, de Freud, y esto también, ¿sí? Decir somos materialistas, somos materia, pero es muchísimo decir somos materia. Esa materia ha generado tecnología, claro. ¿Sí? Ha generado vacunas, ha generado salud, ha generado cultura. Es extraordinario lo que hemos hecho con la materia que nos tocó en suerte, así que yo veo el lado muy positivo de esa explicación. Diego, sabemos que ya te tienes que ir, pero te quería también preguntar, que también muchas personas nos hacen el comentario en el hashtag Hola Ciencia. Muchas personas también han vivido como experiencias que son paranormales, que se han reencontrado a lo mejor en los sueños con sus seres queridos, o han visto a alguien que se les aparece, o se mueven las cosas en la casa, o creen que de alguna forma están ahí presentes. ¿Eso tiene evidencia científica o nuevamente nuestro cerebro no también está ahí quizás imaginándose eso y no existe en realidad? ¿Qué podemos decir? Separemos algunas de las experiencias. Vale. A ver, encontrarse en los sueños con alguien me parece muy fidedigno y maravilloso. Los sueños son eso, ¿no? Son el lugar donde todo vale, así que bienvenidos sean esos encuentros. Sobre lo otro no hay ninguna evidencia de fenómenos paranormales. De hecho, hay apuestas, hay premios de $1 millón a aquel que pueda demostrar un fenómeno paranormal y así sucesivamente, y la verdad que nadie lo ha ganado nunca y no creo que lo vaya a ganar. O sea, todos estos videos que a veces se muestran son como que se ven a sombras, ¿no? O como cosas extrañas. ¿Son como montajes, por ejemplo? ¿O son también cosas que justo están como en el azar y que no tienen explicación? Muchos serán montajes y muchos serán cosas que nos cuesta entenderlas. Entonces le ponemos una explicación paranormal. Pero que nos cuesta entendernos no quiere decir que sean de otra realidad. Bueno, eso es como... O sea, ha sido tan interesante esta conversación porque, por un lado, hemos aprendido mucho, pero por otro lado, también es como... Desmitificar. Sí, desmitificar. Quizás frustrante para muchas personas que hoy día nos están viendo y que siempre están buscando esta explicación, porque es lindo creer cuando alguien que tú amas se va de este mundo, quizás en algún minuto
está ahí presente, creer que te cuida, creer que se manifiesta a través de un movimiento, de algo, y uno como, volvemos al otro, ¿no? De estas manifestaciones que tienen respuestas físicas, químicas, no sé, por el calor, por distintas cosas, y que son solo eso, ¿no? No es solo eso, Andrea, no estoy de acuerdo, es todo eso. Me parece extraordinario que tengamos las leyes de la naturaleza para entender este mundo que es tan complejo y tan maravilloso. Y a mí me llena de gozo. A otras personas les llenará de gozo una explicación más religiosa o más de fe. A mí me encanta la explicación científica y realmente me hace muy feliz. Diego, cuéntanos ahora en breve, tú tienes que lanzar tu libro, ¿de qué se trata también? ¿Por qué la gente tiene que conocer lo que tú haces? Y si están disponibles acá en Chile todos tus libros desde esto que estamos hablando, que es la neurociencia de Dios, y lo que hoy día vas a presentar. Sí, afortunadamente están presentes los libros en Chile, a veces cuesta un poco encontrarlos, pero por suerte los he visto y me han seguido algunos lectores allí. Y ahora estoy presentando este libro nuevo, La ciencia de las ideas, la ciencia de las buenas ideas. Es un poco de la ciencia detrás de la creatividad, de la innovación, de esas ideas que a veces se nos ocurren y que tienen mucha ciencia detrás. De hecho, lo estoy presentando ahora, ¿sí? en la sala de aquí al lado, así que los voy a tener que ir dejando porque me están buscando. Espero pronto presentarlo en Chile y charlar contigo, Andrea, también sobre el libro. Sí, gracias, Diego. Bueno, tuvimos la posibilidad con Diego de conocernos acá en Chile, en Concepción, y asistí a esta charla sobre la neurociencia. Y yo dije, tenemos que traerlo a la ciencia porque es verdad un tema fascinante y queda para conversarlo por mucho tiempo. Tuvimos muy poquito, pero vamos a seguir profundizando. Diego Golombek, de verdad, gracias por estar acá.